1994, una colina polvorienta en el sureste de Turquía. Un pastor kurdo tropieza con una piedra tallada que sobresale de la tierra árida. No hay fanfarria, no hay excavadora ni equipo científico. Solo tierra, piedra y una pregunta que nadie formula todavía. Bajo sus pies duerme un monumento. 6.000 años más antiguo que las pirámides, 7.000 años anterior a Stonehenge. Pero en 1994 nadie lo sabe. El descubrimiento será enterrado de nuevo, literalmente, durante 30 años más. Retrocedamos. 31 años atrás. 1963. Un equipo de arqueólogos estadounidenses examina la misma colina. Su conclusión es brutal en su indiferencia. Un cementerio medieval sin importancia. Nada que justifique una excavación profunda. Nada que merezca atención. El informe se archiva. La colina vuelve al olvido. Los pastores siguen llevando sus rebaños a través de aquellas piedras olvidadas. Pero hay alguien que no cree en aquella conclusión. Alguien que siente que el informe de 1963 se equivocó profundamente. Klaus Schmidt, arqueólogo alemán. Un hombre que ha pasado años estudiando civilizaciones perdidas, buscando patrones que otros ignoran. En la década de 1990, Schmidt recibe reportes sobre Potbelly Hill, fragmentos de piedra, estructuras vagas, historias de pastores. Todos los datos son fragmentarios, todos los indicios son débiles, pero Schmidt tiene algo que los demás arqueólogos no, una corazonada que no puede ignorar. ¿Y si el cementerio medieval fuera una cortina de humo? ¿Y si 1963 hubiera excavado solo los estratos más superficiales? ¿Y si bajo aquella colina turca dormía algo tan antiguo, tan monumentalmente planificado, que reescribiera la historia conocida de la civilización? Este es el momento en que Klaus Schmidt decide que viajaría a Potbelly Hill. Este es el instante en que todo cambia. Pero antes de que llegue, nadie se imagina que bajo aquella tierra yace el templo más antiguo del mundo. Nadie imagina que la historia que hemos contado durante siglos está a punto de colapsar. Permanece en el Druida Nocturno. Aquí desenterramos los secretos que civilizaciones enteras intentaron enterrar. Durante miles de años, los arqueólogos creyeron tener clara la historia de nuestra especie. Primero vino el cultivo de la tierra, luego las aldeas, después la religión. Era el orden lógico, casi inevitable. La narración occidental de progreso marcha así: necesidad económica, asentamiento, después espiritualidad. Pero nadie había excavado profundamente en Anatolia, en esa región que hoy es Turquía, durante el Neolítico Precerámico A. Hablamos de hace más de 11.000 años, aproximadamente 9.600 a 800 a.C. Un mundo completamente distinto al nuestro. Los humanos que vivían aquí eran cazadores-recolectores, nómadas. Se movían siguiendo a los animales, recogiendo lo que la naturaleza ofrecía. No tenían metal, no conocían la cerámica, ignoraban la rueda. La escritura era apenas un concepto imposible en sus mentes. Usaban herramientas de piedra tallada. Sus recipientes eran cestas tejidas, calabazas secas, quizá cuero procesado. Vivían en abrigos rocosos o campamentos temporales. La vida era corta, brutalmente incierta. Dependía enteramente del clima, de las migraciones animales, de la suerte en la caza. En este escenario, la teoría académica clásica tenía sentido. ¿Por qué abandonarían estos nómadas su libertad por la esclavitud del cultivo? La respuesta tradicional: porque la población crecía, porque el clima mejoraba, porque era inevitable. Necesidad de comida estable. Fin de la historia. Pero en Anatolia, durante el Neolítico Precerámico A, ocurría algo completamente diferente. Algo que desafiaba toda lógica lineal. Aquí, en lugares como Göbekli Tepe, algo extraordinario emergía del suelo rocoso. Algo que no debería existir. Algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado. Hace 11.000 años, en la meseta de Anatolia, surgieron estructuras que desafiaban toda lógica constructiva. No eran pirámides, no eran templos convencionales, eran algo radicalmente distinto. Göbekli Tepe, un nombre turco que significa la colina del vientre. Pero lo que descubrirían los arqueólogos trasparía toda comprensión de lo que la humanidad podía lograr en el Neolítico. Estos no eran simples postes, eran monolitos, bloques de piedra caliza extraídos de la cantera,
transportados y erigidos con una precisión que aún hoy perplejiza a los investigadores modernos. Cada pilar medía hasta 5,5 metros de altura. Cada uno pesaba 16 toneladas. Hablamos de estructuras que, en la era anterior a la rueda, requerían una coordinación logística sin precedentes. Pero la verdadera revelación llegó cuando los arqueólogos limpiaron la piedra y vieron lo que estaba grabado. Los pilares centrales no eran simples estructuras funcionales, eran antropomorfos. Presentaban brazos extendidos, manos con dedos diferenciados, cinturones tallados en la piedra, incluso taparrabos esculpidos que cubrían sus mitades inferiores. Eran figuras, eran seres. Los arqueólogos dividieron el sitio en 4 recintos principales, A, B, C y donde cada uno contenía múltiples pilares dispuestos en círculos cuidadosamente planificados. No era caos, era arquitectura. El recinto D, el más antiguo, databa de 9650 a.C., una fecha tan remota que el calendario gregoriano apenas tiene referentes. Era anterior a Babilonia, a Egipto, a cualquier civilización registrada. La sofisticación del plan arquitectónico resulta sobrecogedor. Estos recintos no fueron construidos de forma aleatoria. Cada círculo guardaba proporciones geométricas, cada pilar se alineaba con precisión astronómica. Imagina la escena: miles de personas trabajando en coordinación absoluta, levantando bloques de 1 tonelada utilizando únicamente herramientas de piedra y madera, sin polea, sin palanca conocida, sin tecnología metalúrgica. Los pilares se colocaban en bases de piedra cuidadosamente preparadas. Se aseguraban con cuñas de caliza. Se nivelaban mediante técnicas que los arqueólogos aún están documentando. Era ingeniería pura. Entre los recintos se distribuían estructuras secundarias, bancos de piedra tallados, superficies de trabajo, espacios que sugieren propósito ceremonial, todo organizadamente, todo deliberadamente diseñado. Los investigadores encontraron evidencia de que estos recintos fueron abandonados, sellados y cubiertos deliberadamente bajo tierra, capa tras capa de relleno, como si alguien intentara preservarlos o ocultarlos. Lo desconcertante es que en el registro arqueológico de la época no hay precedentes, no hay estructuras más pequeñas que demuestren evolución constructiva. Aparecen completamente formadas, totalmente sofisticadas. ¿Quiénes eran los constructores? ¿Qué conocimiento compartían? ¿Qué visión religiosa o cosmológica obligaba a comunidades cazadoras-recolectoras a invertir décadas de trabajo coordinado en estas estructuras monumentales? Lo que sí sabemos es que Göbekli Tepe marca un umbral. Es el momento en el que la humanidad dejó de ser únicamente nómada. Es donde nacieron la escala, la ambición y la coordinación colectiva que definen la civilización. En Göbekli Tepe, entre las piedras más antiguas del mundo, hay bestias. No son decoraciones casuales, son un lenguaje. Leones emergen de la roca, sus cuerpos alargados, las garras precisas, las mandíbulas abiertas en postura de ataque. Grabados hace 11.600 años, jabalíes, serpientes, escorpiones. Los artistas de este lugar no tallaron a las presas que cazaban, eligieron guardianes, elegían lo peligroso. ¿Por qué un gacela no merecía tallarse en piedra? ¿Por qué el león sí? Los símbolos que elegimos revelan lo que tememos, lo que veneramos, lo que creemos que controla nuestro destino. Algunos investigadores ven en estos animales un bestiario chamánico, espíritus guardianes, narraciones de poder y protección gravitando alrededor de las figuras más formidables de su mundo. El zorro aparece entre ellos, animal inteligente, depredador nocturno. Quizá no es casualidad que conviva con los símbolos más peligrosos. El zorro también elige la sombra. Las grullas, en cambio, rompen el patrón. Pájaros que vuelan, seres del cielo. Transportadores entre mundos, mensajeros entre lo terrestre y lo sagrado, los símbolos funcionan como preguntas. Los buitres inevitablemente aparecen, comedores de cadáveres, limpiadoras del mundo. En muchas culturas antiguas conectaban a los muertos con lo divino. Aquí también pudo ser así. Lo notable no es que haya un león. Lo notable es que casi todos los pilares de Göbekli Tepe portan uno o varios de estos depredadores. La ausencia de lo dócil es ensordecedora. ¿Qué sociedad afronta el riesgo de tallar en piedra precisamente aquello que la amenaza? Una que necesitaba recordar que estos animales eran reales, que acechaban, que merecían respeto. Algunos arqueólogos sugieren un sistema cosmológico. Cada animal ocupaba un lugar en un universo ordenado,
peligroso, pero comprensible. El caos tallado en la roca se volvía reconocible. No sabemos si estos fueron tótems, símbolos de clanes, advertencias rituales, pero sabemos que quien tallaba estas bestias en piedra no las hacía vanamente. La verdad incómoda es esta. Hace 11.600 años, en una colina de Anatolia, unos seres humanos sin escritura crearon un lenguaje visual de poder y amenaza, y lo congelaron en piedra para que durara. Ese lenguaje aún no está traducido, pero cada marca, cada garra grabada, cada mandíbula abierta es una palabra en una conversación que comenzó milenios atrás y aún no hemos aprendido a escuchar completamente. Durante 11.000 años, la historia nos mintió. No sabemos exactamente cuándo ni por qué, pero la mentira estaba ahí, enquistada en cada manual escolar, en cada documental académico, en la certeza misma de que conocíamos nuestros orígenes. Entonces llegó el carbono 14, una técnica tan simple, tan revolucionaria, que hizo temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. En el año 1994, Klaus Schmidt, arqueólogo alemán, excavaba en Turquía, en el sudeste de Anatolia. Buscaba respuestas. Lo que encontró fue una pregunta que cambiaría para siempre nuestro entendimiento de la civilización humana. Bajo la tierra, a profundidades que abarcaban miles de años de sedimentación, aparecían estructuras de piedra masivas. No eran simples refugios, no eran viviendas, eran templos, santuarios, lugares de culto organizado. Pero aquí viene el instante exacto en que todo cambió. Cuando Schmidt envió sus muestras al laboratorio, cuando el radiocarbono habló, los resultados eran imposibles, inimaginables. Fechaban esas estructuras en el 9600 a.C., quizás incluso antes, 9600 años antes de Cristo, cuando la agricultura aún no existía, cuando la cerámica era un sueño por nacer, cuando la escritura estaba a miles de años de distancia, y sin embargo, allí estaba, un templo, organizado, construido, venerado. Lo que esto significaba era tan fundamental, tan perturbador, que Schmidt apenas podía articularlo. Durante toda la historia académica, habíamos creído que la civilización seguía una secuencia lógica. Primero vino la agricultura, luego los asentamientos permanentes, luego las ciudades, y finalmente la religión. Todo era al revés, todo. La fe no fue un lujo de la civilización avanzada. La fe fue el motor mismo que puso en marcha el motor de la civilización. Primero vino el templo, luego la ciudad. La religión no fue la consecuencia, fue la causa. Klaus Schmidt lo expresó así, en palabras que resonarían para siempre en los pasillos de la arqueología. Primero vino el templo, luego la CIUDAD. No era una frase casual, era una sentencia de muerte para todo lo que la academia creía haber comprendido. Imagine el impacto. Imagine a esos arqueólogos, a esos historiadores, a esos profesores viendo cómo sus libros de texto se desintegraban ante sus ojos. Las sociedades de cazadores-recolectores no eran nómadas sin propósito. Tenían un centro, un corazón, un lugar donde converger. Convergían para algo más grande que ellos, para algo que los trascendía, para algo sagrado. Y esa necesidad, esa hambre espiritual, fue lo que los obligó a permanecer juntos, a aprender, a trabajar, a crear la primera sociedad compleja de la historia humana. Toda la secuencia había sido invertida. No fue la necesidad económica la que creó la religión. Fue la necesidad religiosa la que creó la economía. No fue la supervivencia la que inspiró el culto. Fue el culto el que inspiró la supervivencia. El eje de la civilización giraba sobre lo sagrado. Y entonces uno se pregunta, inevitablemente, ¿qué rituales se practicaban allí? ¿Qué dioses se invocaban? ¿Qué ofrendas se realizaban en la más antigua estructura de culto jamás descubierta? La respuesta, incluso hoy, permanece envuelta en el silencio de milenios. Schmidt continuó excavando. Año tras año, capa tras capa, fue revelándose una verdad más profunda aún. Este no era un templo aislado. Había otros, múltiples estructuras sagradas, algunas casi tan antiguas, dispersas por la región de Anatolia, todas anteriores a la agricultura, todas anteriores a las ciudades. Lo que esto sugerencia era incómodo para algunos académicos, sugerencia una red de interconexión, sugerencia un movimiento coordinado, sugerencia que hace 11.000 años, cuando se suponía que éramos apenas bandas nómadas rivales, existía algo como una religión panregional.
Una fe compartida. La hipótesis Smith se solidificaba. Los cristianos irían en peregrinación a Tierra Santa, los musulmanes a la Meca, los hindúes a Varanasi. Pero 11.000 años atrás, antes de que existiera escritura para documentar estas peregrinaciones, los antiguos también viajaban. Viajaban para rezar, viajaban para ser parte de algo mayor que sus propias tribus. Y así, con paciencia arqueológica, con rigor científico y con el testimonio silencioso del carbono 14, se reescribía un capítulo fundamental de quiénes somos. No éramos máquinas de supervivencia, no éramos autómatas impulsados solo por la necesidad de comer. Teníamos algo más, algo infinitamente más profundo. Teníamos fe, teníamos misterio, teníamos la capacidad, incluso entonces, de trascendencia. Y quizás, solo quizás, ese fue el verdadero comienzo, no de la civilización como la entendemos, sino de la humanidad como somos, los cazadores de lo sagrado. Durante 11.000 años, los arqueólogos contaron la misma historia. El hambre inventó la civilización. Pero ¿y si estuviesen equivocados? En 1994, Smith excavó Göbekli Tepe en el sureste de Turquía. Lo que encontró desafió todo. Templos, enormes estructuras ceremoniales, datadas en el 9650 a.C., más antiguas que la agricultura, más antiguas que ciudades. A 100 kilómetros al sur, en los Karakadaj, crecía salvaje el trigo. La proximidad no era coincidencia, era la escena del crimen. Construir Göbekli Tepe exigió coordinar a cientos de personas, trabajadores, cazadores, familias enteras, semanas de labor colectiva. ¿De dónde sacaban la energía? El hambre de cazadores es inmediato. Casas pequeñas, rápidas, suficientes. Nadie se va a trabajar gratis sin comer. La respuesta estaba en las ceremonias. Rituales colectivos que creaban cohesión. Celebraciones que requerían comida abundante. Festejos que duraban días. Para alimentar cientos en festividades anuales, necesitaban almacenar grano. Mucho grano. El trigo salvaje de Karakadaj era la solución lógica. Entonces ocurrió lo radical. Empezaron a plantar deliberadamente, a cuidar las semillas, a domesticar el trigo, no por necesidad, por ambición espiritual. La religión no fue consecuencia de la agricultura. La agricultura fue consecuencia de la religión. Causa y efecto invertidos. Esto explica una paradoja incómoda. Los primeros agricultores eran más pobres, enfermaban más, trabajaban más que los cazadores. ¿Por qué cambiar? Porque el hambre no hipnotiza. La trascendencia sí. El ritual tribal ofrece identidad, significado cósmico, poder social sobre la comunidad. Los arqueólogos ignoraron lo obvio porque la narrativa del progreso es adictiva. Civilización surge del sufrimiento, agricultura como victoria sobre la naturaleza. Pero Göbekli Tepe grita otra verdad. La humanidad no fue forzada a la sedentarización, se enamoró de ella, del ritual, de pertenecer a algo mayor. La domesticación del trigo no fue un invento tecnológico, fue un sacrificio religioso. Millones renunciaron a la libertad por la fe. Así nació la civilización. No del estómago vacío, del espíritu hambriento. Y ese hambre nunca ha cesado. ¿Cómo movió una civilización sin ruedas, sin animales de tiro, sin metal, bloques de 16 toneladas a través de terreno accidentado? La respuesta está grabada en piedra. En las canteras de Rano Raraku, la arqueología revela algo extraordinario. Moai inacabados adheridos aún a la roca madre, sus espaldas sin tallar, sus caras congeladas en proceso. Estos pilares abandonados son lecciones de ingeniería antigua. Revelan que el proceso comenzaba aquí, en las montañas, donde el basalto volcánico cedía a herramientas simples de piedra. Los Rapa Nui usaban piquetas de basalto más duro para golpear la roca matriz. Decenas de trabajadores en equipo, coordinados sin jerarquía estatal visible, repetían el mismo movimiento miles de veces. Los especialistas estiman que cada moai requería cientos de horas de trabajo coordinado, sin capataces escribiendo registros. ¿Cómo se organizaba la rotación de trabajadores? ¿Quién decidía cuándo cambiar de cantera? Una vez completado, el monolito debía separarse de su matriz rocosa. Los arqueólogos han encontrado cuñas de piedra estratégicamente colocadas en ranuras antiguas, técnica que empleaban civilizaciones sin metal en todo el mundo. Luego venía lo aparentemente imposible, transportar la masa hacia la costa. A 16 toneladas de peso,
Las estatuas no podían simplemente rodarse en terreno escarpado sin riesgo de fractura irreversible. Los Rapa Nui desarrollaron un sistema ingenioso. Usaban maderas de los árboles toromiro para crear rodillos cilíndricos bajo los moai. Otros trabajadores tiraban con cuerdas de fibra vegetal, avanzando metros por día. Pero aquí surge el enigma central. Los árboles toromiro que proporcionaban esa madera eran escasos. Las dataciones de carbono sugieren que para el apogeo constructivo, hacia el 1200 d.C., ya estaban en grave declive. ¿Consumieron la propia madera que necesitaban para construir sus monumentos? ¿Fue el transporte de moai el acelerador de la deforestación que cambió su historia? Los anillos de árboles fósiles guardan esa respuesta. En las playas, donde se erigían las estatuas, los arqueólogos han cartografiado plataformas ceremoniales con rastros de cuerdas y marcas de herramientas. Aquí los monolitos se levantaban en ángulo, usando palancas de madera y piedra. Las matemáticas del levantamiento sugieren que se requerían entre 100 y 200 trabajadores operando juntos, con precisión milimétrica, sosteniendo pesos que superaban a cualquier edificio de su era, sin escritura que registrara órdenes, sin jerarquía estatal que forzara obediencia. ¿Cómo se transmitía el conocimiento constructivo de una generación a la siguiente? ¿Era ritual? ¿Tradición oral? ¿Prestigio comunitario? La logística de lo imposible no residía en tecnología superior, sino en coordinación humana. Cientos de individuos ejecutando tareas subordinadas a un objetivo común sin mercado, sin moneda, sin autoridad coercitiva permanente. Esto desafía nuestras suposiciones sobre por qué las civilizaciones construyen. Los Rapa Nui no levantaban moai porque un rey los forzaba. Los levantaban porque la estructura social que lo hacía posible estaba tejida en su cosmología misma. Las canteras muestran las marcas de este proceso. Cientos de moai iniciados, algunos completados a medias, otros apenas esbozados. Cada uno cuenta una historia de decisiones colectivas, esfuerzo sostenido y, posiblemente, de límites alcanzados. Porque la verdad más incómoda de Rapa Nui es que eventualmente se detuvo. Los moai dejaron de transportarse, las canteras se abandonaron. Y la pregunta que persigue a los arqueólogos es, ¿fue agotamiento de recursos o cambio cultural? La logística de lo imposible nos enseña que no necesitas esclavitud para mover montañas, necesitas significado compartido. Y cuando ese significado se erosiona, las montañas permanecen, mudas, en el lugar donde se detuvieron. Hace 10.000 años, alguien tomó una decisión que desafía toda lógica. No destruyeron Göbekli Tepe, la enterraron, piedra tras piedra, escombro tras escombro, tierra apisonada cubriendo los templos que sus propias manos habían erigido. Hacia el 800 a.C., cuando Göbekli Tepe estaba en su apogeo, alguien decidió que debía desaparecer, y lo hizo de manera sistemática. Los recintos fueron rellenados deliberadamente. No fue erosión, no fue abandono gradual, fue un acto consciente de sepultura. Las pruebas son irrefutables. Las capas de sedimento muestran patrones de relleno intencional. No hay rastros de derrumbe natural o descomposición gradual. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización enterraría voluntariamente el lugar más sagrado que jamás construyó? Las respuestas generan más preguntas. Algunos arqueólogos proponen un ritual de clausura, un acto sagrado de finalización. Como si aquella sociedad hubiera dicho, esta era debe terminar aquí. Otros hablan de protección. Quizás enterrar era preservar, una manera de sellar en tiempo lo más precioso antes de que el mundo cambiara irremediablemente. Otros sugieren cambios climáticos o transformaciones religiosas que hicieron que aquel templo perdiera su significado. Y entonces, conscientemente, lo enterraron. Pero existe una paradoja que tortura a los investigadores. Aquel entierro fue lo que salvó a Göbekli Tepe. La tierra que lo cubrió lo protegió durante 10.000 años. Si Göbekli Tepe hubiera permanecido expuesto al aire y al tiempo, habría desaparecido, erosionado, saqueado, olvidado completamente. En su lugar, enterrado bajo más de 5 metros de tierra, el templo permaneció intacto, congelado, esperando, como si sus constructores supieran algo que nosotros apenas comenzamos a comprender. Cuando Klaus Schmidt excavó por primera vez aquella tierra, en 1994, encontró lo que ningún otro arqueólogo esperaba: un monumento completo, perfecto, intacto. El mayor regalo que una civilización antigua podía dar a la posteridad: el olvido deliberado.
la preservación a través del sepultamiento voluntario. Göbekli Tepe nos enseña una verdad incómoda. La destrucción puede ser creadora. El entierro puede ser salvación. Y el silencio, a veces, es el guardián más leal. Bajo la arena de Anatolia, los arqueólogos descubrieron fragmentos de cráneos humanos con marcas precisas. No eran accidentales. Estas perforaciones y cortes revelan un patrón. Fueron hechos cuando el hueso aún estaba fresco, cuando la muerte era reciente. En Göbekli Tepe no se encontraron tumbas convencionales. No había esqueletos íntegros bajo tierra, pero sí había cráneos. Entre los escombros de las estructuras más antiguas, fragmentos óseos dispersos. Algunos presentaban huellas de manipulación post-mortem deliberada y sistemática. Los investigadores plantearon una hipótesis radical. ¿Y si Göbekli Tepe no era solo un templo? ¿Y si era también un lugar donde se practicaban rituales con los muertos? El culto al cráneo en el Neolítico es bien documentado en otras culturas del Levante. En Jericó, cráneos modelados con arcilla. En Nahal Emar, cráneos decorados con pigmentos. Pero en Göbekli Tepe, los cráneos fueron fragmentados, cortados deliberadamente en porciones manejables, como si la intención fuera distribuirlos, compartirlos entre la comunidad. Klaus Schmidt, el arqueólogo que lideró las excavaciones durante décadas, llegó a sugerir que estos fragmentos podrían haber sido venerados, expuestos, portados en procesiones. Las perforaciones en los huesos sugieren que fueron atravesados por cordeles o tendones, convertidos en amuletos, en conexiones físicas con los ancestros. No hay evidencia de conflicto violento, no hay marcas de arma. Las incisiones son limpias, controladas, rituales, reverentes quizás. El patrón de fragmentación es notablemente homogéneo. Distintos individuos, un mismo tratamiento. Una práctica colectiva, organizada. En el Neolítico, la muerte no era un final, era una transición. Los muertos permanecían en la comunidad, transformados en objeto de culto y conexión espiritual. Algunos arqueólogos sugieren que estos cráneos pudieron ser símbolos de autoridad, de conocimiento ancestral, de linaje y memoria colectiva. Otros especulan sobre prácticas chamánicas, visiones inducidas, comunión con los espíritus de los difuntos a través de la manipulación de sus restos. Lo cierto es que Göbekli Tepe desafía nuestras categorías modernas. No era solo templo, no era solo tumba, no era solo aldea. Era todo a la vez. Un espacio donde lo sagrado, lo mortuorio y lo cotidiano convergían, donde la muerte era celebrada como parte del orden cosmológico. Hace 9000 años, un puñado de cazadores levantó piedra sobre piedra en una colina de Anatolia. No sabían que estaban escribiendo el prólogo de la civilización. Ese lugar es Göbekli Tepe, y su importancia es tan radical que obliga a reescribir todo lo que creíamos saber sobre cómo comenzó nuestra especie a construir, a crear, a trascender. Durante más de 5000 años, esta arquitectura monumental permaneció invisible bajo las arenas. Luego, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt la desenterró y cambió para siempre nuestra comprensión de los orígenes humanos. Porque Göbekli Tepe no fue una aldea, fue un templo, un santuario ceremonial construido por cazadores-recolectores que aún no conocían la agricultura, que aún dormían en tiendas nómadas en la noche. Este fue el verdadero quiebre en nuestra historia. No fue el trigo, no fue la rueda, fue la necesidad de reunirse, de construir juntos, de elevar monumentos que dijesen, aquí hay algo que importa más allá de la supervivencia. Y aquí es donde la historia se ramifica, porque Göbekli Tepe no fue un accidente, no fue un monumento aislado levantado por un pueblo excéntrico. A menos de 20 kilómetros de distancia, en Karahan Tepe, emerge otra estructura ceremonial de similares dimensiones y antigüedad. El mismo patrón arquitectónico, los mismos tistones gigantes, la misma cosmología encarnada en piedra. Y luego están las Tas Tepeler, las piedras apiladas. Más de 2 docenas de sitios monumentales de la misma época esparcidos por la región del sureste de Anatolia. Un fenómeno cultural de proporciones continentales. No estamos hablando de una tribu, estamos hablando de una civilización sin ciudades, de una red de pueblos conectados por una obsesión compartida, construir santuarios donde el cielo y la tierra se encontrasen. Y entonces sucedió algo extraordinario. Entre los años 9600 y 8200 a.C., estos templos fueron deliberadamente enterrados, llenos de escombros, cubiertos de tierra. No fue por abandono, fue un acto ritual.
Los mismos pueblos que levantaron Göbekli Tepe decidieron darle un entierro sagrado, sellar lo divino en las entrañas de la tierra. ¿Por qué? Los arqueólogos debaten aún, pero la respuesta más persuasiva apunta a una transformación profunda. La adopción de la agricultura fue cambiando sus vidas tan radicalmente que necesitaban marcar el fin de una era. Y así, bajo el suelo de Anatolia, quedó enterrada la verdadera primera civilización. No la de Sumeria, nacida 3000 años después, no la de Egipto, que se elevaría un milenio tras Sumeria. Göbekli Tepe llegó primero, 6000 años antes que las pirámides, 4000 años antes que las murallas de Uruk. Era la puerta por la que la humanidad entraría en su fase urbana. Pero el verdadero legado de Göbekli Tepe no está en piedra, está en la transformación que provocó en la mente humana. Porque para construir templos, los cazadores necesitaban algo nuevo, excedente. Alguien cazaba más de lo que su familia necesitaba. Alguien cultivaba plantas silvestres en cantidades deliberadas. Ese excedente se concentraba en manos de los sacerdotes, los guardianes del templo, los primeros líderes espirituales. Y cuando controlas el excedente, controlas a la gente. Cuando eres el intermediario entre los dioses y los hombres, eres indispensable. Así nació la jerarquía. Así surgió el primer estado religioso, y las aldeas vinieron después. Primero fueron asentamientos estacionales alrededor de los templos, luego poblados que crecían cada temporada. Finalmente, ciudades que olvidarían sus orígenes espirituales en la persecución de poder terrenal. El creciente fértil, esa banda de tierra desde el Tigris al Nilo, fue el escenario donde floreció Sumeria, donde nació la escritura, donde se elevaron las primeras dinastías faraónicas, pero Göbekli Tepe fue la semilla de todo eso. No fue un salto, fue una continuidad. Los mismos impulsos que llevaron a los cazadores a construir Göbekli Tepe fueron los que llevaron a los primeros agricultores a levantar templos sumerios. El mismo deseo de trascendencia, la misma necesidad de monumentalidad. Los sumerios inventaron la rueda, la escritura cuneiforme, el código legal. Pero antes de eso, antes de todo eso, un grupo de hombres y mujeres cuyas nombres perdimos para siempre decidieron que valía la pena gastar energía en algo que no era comer ni dormir. Decidieron que la belleza importaba, que lo invisible importaba, que reunirse bajo un techo de piedra para hacer algo juntos era más importante que cualquier seguridad individual. Y ese impulso nunca desapareció. Atravesó milenios, se transformó en catedrales, en mezquitas, en templos, en museos. Seguimos construyendo monumentos para lo que importa. Seguimos necesitando lugares donde reunirnos para algo mayor que nosotros mismos. Göbekli Tepe es el espejo en el que vemos nuestro reflejo más antiguo. No es un texto olvidado. Es la primera página de un libro que aún estamos escribiendo. Cuando regreses a tus ciudades, a tus templos modernos hechos de acero y cristal, recuerda que hace 9000 años, en una colina olvidada de Anatolia, todo comenzó. La chispa que encendió la civilización. Si deseas conocer las historias que la arqueología sigue desenterrando de las sombras del tiempo, te esperamos en Druida Nocturno. 934 metros cuadrados. Eso es todo lo que hemos excavado de Göbekli Tepe en casi 2 décadas. 934 metros de un sitio que se extiende por más de 30.000 metros cuadrados. El templo que cambió todo permanece, en su mayoría, intacto, enterrado bajo casi 25 metros de sedimento. Klaus Schmidt dedicó 30 años a este lugar. 30 años excavando, documentando, revelando verdades que desafiaban todo lo que creíamos saber. Murió en enero de 2014. Su último trabajo permanece sin terminar, esperando en la tierra turca, pero su legado no murió con él. Un equipo internacional continúa donde Schmidt se detuvo, año tras año, excavación tras excavación. Cada estación de excavación revela nuevos fragmentos, herramientas de hueso, restos de rituales olvidados hace 11.000 años, patrones arquitectónicos que sugieren intención, planificación, propósito. Pero lo más inquietante es lo que aún no hemos encontrado, lo que permanece enterrado, lo que tal vez nunca encontremos. ¿Habrá estructuras más profundas aún? ¿Cámaras ocultas? ¿Registros de una civilización más antigua de lo que Göbekli Tepe ya sugiere? Sabemos que los cazadores-recolectores que construyeron este templo poseían conocimientos que la arqueología convencional no les atribuía. Sabemos que su obsesión con la muerte y el más allá superó toda necesidad práctica, que la religión precedió a la agricultura,
que la fe construyó la primera ciudad. Göbekli Tepe nos obliga a reescribir cada capítulo de nuestra historia. La civilización no nació en Mesopotamia en el 3000 a.C., nació 11.000 años antes, en las colinas de Anatolia, en manos de gentes cuyo nombre hemos olvidado, cuya lengua nunca oímos, cuya fe transformó la historia. Cada nueva campaña de excavación nos acerca a respuestas, pero también genera más preguntas más profundas que las anteriores. ¿Por qué construyeron un templo antes de construir casas? ¿Cuál era el dios o los dioses que adoraban? ¿Cuántos templos como este existieron, desaparecidos, perdidos para siempre? La verdad es que apenas hemos comenzado. Apenas hemos levantado el velo más superficial de este misterio de 11 milenios. Bajo nuestros pies, en Turquía, en Mesopotamia, en el mundo entero, yacen capas enteras de civilización olvidada. Templos sin descubrir, ciudades enterradas, historias nunca contadas. Göbekli Tepe no es el final de esta historia, es apenas el prólogo, el comienzo de un nuevo capítulo en cómo entendemos quiénes somos y de dónde venimos. Cada excavación futura podría transformar todo, un descubrimiento que espera bajo tierra, una verdad que aún resuena en el silencio milenario. Entonces, cuando pienses en el origen de la civilización, no pienses en barro y escritura cuneiforme. Piensa en 11.000 años de oscuridad, en un templo de piedra, en gentes que oraban a dioses cuyo nombre nunca sabremos. Y luego pregúntate, ¿cuánto más de nuestro pasado sigue enterrado bajo nuestros pies, esperando el momento en que alguien finalmente lo desentierre?